Muy bien, necesitamos un index.html y un archivo JavaScript, que ahorita lo vamos a crear. Ya, lo dejaremos eso ahí abierto, vámonos a nuestro proyecto y crearemos nuestro archivo de JavaScript que vamos a importar. Le damos en File, le damos en script.js como nombre y ahí lo creamos. Y de igual forma tenemos que importarlo desde nuestro index.html. Tendremos eso. Ya saben, ¿no? Es como la base para empezar a trabajar con JavaScript. Entonces, dos archivos inicialmente y ahora sí. Bien, empecemos con los métodos de los arrays. Como pueden ver, existe una una variedad de métodos. Si bien no están todos aquí descritos, están los más importantes. Veamos alguno de ellos. Inicialmente nos crearemos un array, ¿ya? Vamos a darle const un vector, ya, le vamos a dar el nombre b, que tenga valores numéricos y luego lo vamos a mostrar con document.write y ahí mostramos a nuestro vector. Le damos F5 y ahí está, ¿no? Un poquito de zoom para que se vea. Ahí está. Bien, entonces vamos a presionar v punto para acceder a sus atributos, a las funciones que tienen los arrays, y empecemos con pop, ¿sí? Que es la primera que tenemos ahí anotada. ¿Y qué es lo que hace el pop? Pues elimina el último elemento de un array, ¿sí? Una vez que yo hago pop y luego vuelvo a mostrar mi array, de hecho vamos a borrar esto para que se entienda. Ahí está. Elimina el último elemento de mi array, en este caso el valor de 2, ¿no? Luego de eso tenemos el shift, que elimina el primer elemento. En vez de pop le vamos a dar shift, y el shift me ha eliminado el elemento número 3, ¿no? Que es el primer elemento. Luego tenemos el push, que agrega elementos al final, ¿ya? Y fíjense que además de eso devuelve el tamaño de mi array hasta ese punto, luego de agregar este nuevo registro. Digamos, acá le vamos a dar push y que me agregue perrito. Mostramos y ahí está perrito al final de mi array, ¿no? Como habíamos comentado en la clase anterior, no necesariamente nuestros arrays tienen que ser de un mismo tipo de dato, pueden contener diferentes tipos de datos ahí mismo. ¿Ya? Pero dice que adicionalmente me devuelve el tamaño de mi array. Verificaremos eso, vamos a mostrar acá. Y adicionalmente vamos a mostrar con un document.writeln lo que me devuelve la función push, ¿sí? Esto me devolverá el tamaño de mi array. Ya, este es mi array y su tamaño es de 5, ¿no? Bien, luego tenemos un shift que hace lo mismo que el push, pero agrega nuestro elemento al principio, ¿ya? Vamos a saltarnos ese. Luego tenemos el reverse, que invierte el array. ¿Cómo es que funciona el reverse? Vamos a llamar a la función entonces b.reverse. Solo la vamos a llamar. Y luego vamos a mostrar a nuestro vector. Entonces esta función no me devuelve nada, pero sí invierte a mi array, ¿sí? Lo modifica. Si este es mi array original, pues ya no es lo que era. Al yo hacerle reverse, pues ya se ha modificado el array. No es que me devuelve otro array invertido, ¿sí? Muy importante eso. Después tenemos el sort, que ordena los elementos de acuerdo a Unicode, ¿ya? ¿Qué significa esto? Si nosotros aplicamos acá sort, me va a devolver mi array ordenado, ¿sí? 2, 3, 6 y 8. Pero si tuviera acá el valor de 12 o de 23, digamos, a ver, veamos cómo corre esto. Notan, me lo está ordenando de acuerdo a Unicode. 2, 23, 3, 6, 8, ¿no? O sea, primero todos los que tienen el dígito 2 al principio y luego los 3 y así. Ya. Sigamos. Y como pueden ver, no es la ordenación que yo esperaría, ¿no? Si yo quisiera ordenarlo de forma normal, o sea, como esperamos, en forma ascendente, con datos que sí son números, porque ahorita los está considerando como si fueran strings, ¿sí? Por eso lo está ordenando de esta forma. Debería ser lo siguiente. Bien, entonces tenemos ahí. Vamos a aplicar este mismo sort, pero adicionalmente y de manera opcional, el sort recibe como parámetro una función que se llama función callback. Una función que está dentro de la misma función como parámetro, por eso se lo llama callback, ¿ya?
Esta función va a recibir dos valores, un valor A y un valor B, digamos. Y vamos a ir preguntando si vamos a devolver return A menos B, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si el primer valor que estoy evaluando, digamos, es un 23 y el otro es un 3, ¿sí? Entonces el valor que me va a devolver va a ser positivo, ¿no? También va a haber un caso en el que me va a devolver un valor negativo. Entonces, en función a este número, ya sea valores negativos, menos 1, digamos, ¿ya? 0 o 1, me va a ir ordenando mi número, mi valor, ¿sí? En el caso en el que sea positivo, significa que primero va a ir B y luego va a ir A. En el caso en el que el resultado sea negativo, quiere decir que B es mayor que A, ¿no? En este caso me sale negativo. Entonces me lo va a ordenar de esta forma. Y en el caso que el resultado sea 0, se mantiene como está. Si está así, entonces se mantiene así. O si está así, se mantiene así. A ver, verifiquemos esto. Perdón. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Y de esta forma podemos utilizar el sort de forma correcta. Si lo utilizamos como lo estábamos haciendo hace rato, entonces no me ordena mis números, a menos que solamente tengan un dígito. En ese caso sí sirve como estaba hace rato. Sigamos. Luego tenemos el splice, que elimina los datos desde la posición indicada, ¿ya? Entonces el primer parámetro es la posición desde la cual yo quiero borrar los datos. Luego la cantidad de elementos que quiero borrar. Y los datos que quiero añadir ya son un dato opcional. ¿Sí? Aquí puedo recibir incluso como parámetro un array. Luego tenemos el join, que devuelve un string separando cada elemento con un carácter. Vamos a tener una variable str de string y le vamos a decir b.join y le vamos a pasar acá un guión, ¿sí? Que me lo separe cada uno de los elementos con un guión. Y luego me va a mostrar este str. Ahí está. Esto ya no es un array, ahora es un string. Es un string con cada uno de los elementos separados por un carácter. Esto es opcional, si no me equivoco. Sí, es opcional. Si yo no pongo ese carácter especial o por lo que quiero que esté separado, digamos este ASD, ¿ya? Así, digamos. Entonces me pone las comas, ¿ya? Para eso sirve el join. Luego tenemos el slice, que devuelve un subarray sin modificar el original. Sí, me devuelve un subarray. Tenemos mi array y me devuelve otro array diferente que está dentro de este array original, ¿sí? Como parámetros le pasamos la posición inicial y la posición final. Luego tenemos la función indexOf, que devuelve el índice de un valor, ¿ya? Nosotros ponemos el valor que estamos buscando y opcionalmente podemos poner la posición desde la cual yo quiero que busque, ¿ya? A ver, hagamos algunos, ¿sí? A ver, vamos a hacer el indexOf, b.indexOf, y digamos que queremos buscar el 8. Volvemos y actualizamos y me dice que está en la posición 2. Y efectivamente está en la posición 2, ¿no? Luego tenemos el filter. De hecho, este filter, a ver, más adelante vamos a utilizar este también. Tenemos el filter, el for each y el map. Estas tres funciones me permiten recorrer, me permiten recorrer a mi array, ¿sí? Pero los tres los recorren de una forma muy diferente. En el caso del filter, recorre y devuelve un nuevo array que cumpla ciertas condiciones de mi array, ¿sí? O sea, filtra los datos del array. En cambio, el for each solamente recorre el array. Luego el map recorre y devuelve un array transformando los elementos, ¿sí? Yo puedo, o sea, solamente recorrer el array o adicionalmente, si quiero, puedo ir modificando los elementos. Ya tenemos entonces esas tres, que las vamos a ver más adelante en algún ejemplo. Creo que es mejor verlas en ejemplo todas y cada una. Y luego tenemos métodos de cadenas que son más o menos similares a los de los arrays. De hecho, hay algunos que tienen el mismo nombre. Tenemos el concat, que me sirve para concatenar strings. No hay mucha ciencia, solamente llamamos a la función concat, al método concat, y como parámetros les pasamos los strings que queremos concatenar.
Luego tenemos el start with, que devuelve true o false si una cadena comienza con un determinado substring. ¿Ya? Nosotros le pasamos el string y le podemos pasar adicionalmente la posición en la que queremos que ésta empiece. De igual forma, el end with igual devuelve true o false si la cadena termina en un determinado substring. Luego tenemos el include para verificar si una cadena contiene algún otro substring. Igual me devuelve true o false si es que lo contiene. También tenemos el index of, que devuelve el primer índice de un determinado substring. No es igualito al index of de hace rato, solo que este me devuelve el índice. Luego tenemos el last index of, que es el primer índice del substring, comenzando la búsqueda desde el final. ¿Ya? O sea, al revés empieza, desde el final. Last index of, lo mismo que el index of, pero al revés. Luego tenemos el path start, que añade strings al principio hasta llegar al tamaño n. Nosotros definimos un tamaño n y adicionalmente le podemos pasar un string. Luego tenemos el path end, que hace lo mismo, pero añade mi substring al final, hasta que cumpla un determinado tamaño. Creo que estos no los vamos a ver cómo son, los veremos. Const string hola mundo. Luego le damos punto path start 5 asterisco 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 y luego vamos a mostrar el string. Ahí tenemos nuestro hola mundo, pero ahora vamos a ver qué es lo que nos devuelve el path start. Bien, sí, era porque no le he hecho F5. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Fíjense que repite el mismo string una y otra vez hasta que cumple ese tamaño. En este caso, el tamaño de 20. En el caso del path end. En el caso del path start es lo mismo, pero lo hace al principio, ¿no? No modifica mi string original, sino más bien adiciona un nuevo string, en este caso al principio, hasta que cumpla ese tamaño que yo le he definido. Si digamos le ponemos 10, entonces va a poner esos 10 caracteres, ¿no? Muy bien, es el path start, path end. El repeat hace lo mismo. Ya repite n veces un determinado string. El split es una función bastante utilizada, de hecho yo la sigo utilizando. Devuelve un array separado por un string definido, ¿sí? Pasa muy seguido esto, al menos cuando almacenamos digamos, en nuestra base de datos almacenamos un campo descripción, que es un campo bastante habitual, y en la descripción ponemos cosas bastante referenciales, como digamos un nombre de un producto, podría ser, ¿no? Digamos, nombre del producto, malla, tal vez, tipo, hexagonal, ya, descripciones así de este tipo, ¿sí? A veces incluso utilizamos esta barrita para poder separar algunos datos de otros, ¿no? Esta barrita especial que no muchos la utilizan y por eso los programadores la utilizan para sus descripciones, es muy habitual. Y de hecho vamos a utilizar la función split para poder separar nuestro string en nombre y tipo, ¿sí? De acuerdo a este carácter. ¿Ya? De hecho lo vamos a hacer acá. Le vamos a decir str.split, ¿ya? Y lo que recibe el split como parámetro es el carácter por el cual tú quieres separar a tu string. En mi caso es esta barrita. Lo que hace esto es que me devuelve un array, ¿ya? En donde en la primera posición, ¿ya? Va a estar la primera división de mi string.
En la segunda posición estará la segunda división y así sucesivamente. Si hubiera más divisiones, digamos acá hay otra barrita. Entonces, ¿cuántas divisiones tenemos? Tenemos 3. Entonces esto lo va a dividir en un array de tamaño 3, ¿ya? Y si yo quiero mostrar, digamos, solamente nombre malla, pues voy a irme, como todo esto es un array ahora, ¿sí? Todo esto es un array. Entonces me voy de ese array a la posición 0. Y así muestro solamente el nombre. Ahí está, nombre malla. Si yo quiero mostrar tipo malla, entonces me voy a la posición 1. Ahí está, ¿no? Tipo hexagonal. Sí, igual esto es muy habitual. Cuando se trabaja con, incluso, yo lo utilizo cuando almacenamos imágenes, digamos, en la base de datos. No es que en la base de datos se almacena la imagen, ¿no? Sino se almacena la ruta de la imagen. Y a veces solamente queremos saber cuál es el nombre de mi imagen, ¿no? El nombre del archivo de mi imagen. Entonces utilizamos el split para eso. Digamos, lo separamos por barritas y accedemos a la última posición de mi ruta, ¿no? Por lo general una ruta tiene varias de estas barritas, digamos, ¿no? Y la última de todas esas va a ser el nombre de el file name de mi archivo, ¿no? El nombre de mi archivo. Entonces el split es una función bastante utilizada. Luego tenemos substring, devuelve un substring desde la posición start hasta la posición igual, es bastante utilizada. El lowercase y el uppercase también es muy utilizado para transformar a mayúsculas y minúsculas un determinado texto. Si digamos acá le decimos punto to lowercase, bueno, que ya está esto, to uppercase, para que me lo transforme a mayúsculas. Ahí está, ¿no? Todo está en mayúsculas. Si le ponemos lowercase, todo en minúsculas. ToString. Esta función del ToString, bueno, ¿para qué me sirve? ¿Y por qué es un método de cadenas? Porque si ya es cadena, es ilógico transformar una cadena a cadena, dirían ustedes, tal vez, ¿no? Pero es muy habitual utilizar esto cuando tal vez estamos trabajando con números y no queremos que este ya sea tomado en cuenta como un número, sino ahora como un string, ¿no? Entonces en esos casos utilizamos el ToString. Luego tenemos el trim, que elimina espacios en blanco al principio y al final. Creo que este no es tan útil. Trim start y trim end, que hacen lo mismo, pero al principio, uno al principio y el otro al final. Así. No reciben ningún parámetro. Luego tenemos todos los métodos de mat. Los métodos para calcular la raíz cuadrada, la raíz cúbica, el valor máximo de un array, ¿sí? Esto aplica a raíz. El valor máximo dado ciertos valores, digamos, tengo 2 valores y me devuelve el mayor de esos 2. Lo mismo el min, el random me devuelve un valor aleatorio. A ver, veamos lo del random, ¿sí? Los otros creo que son bastante intuitivos. Veamos el random, ¿qué tipo de random me devuelve? Entonces tenemos un let, en este caso, val, que va a ser igual a random, mat random, perdón, y mostramos el valor. Ahí está. Bien, es un valor aleatorio entre 0 y 1, con bastantes decimales. Ya es cosa de mañita, creo yo, de habilidades de programador. Si digamos yo quisiera decirles generar un número aleatorio entre 10 y 200, ¿ya? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo harían esto? A ver, se los dejo de tarea ahorita, ¿sí? A ver, por 5 puntitos, para los dos que hagan primero. No, para el que haga primero mejor, ¿sí? Porque uno me va a presentar ya la solución y no, pues ya los demás ya van a ver, ¿sí? Solamente utilizando la función random, ¿cómo harían para generar un número aleatorio entre 10 y 200? Bueno, muy bien, como Gustavo entonces dice, claro, esa sí sería la solución general, ¿ya? A ver, y lo haremos con una funcioncita.
Ujú. Que se llame aleatorio, que recibe como parámetro dos valores. Y acá le vamos a dar return mat.random a menos b. No, de hecho la generación es de a a b, entonces sería b menos a más a. ¿Ya? El máximo menos el mínimo más el mini. Acá producto, ¿no? Luego vamos a decir que valor va a ser igual a aleatorio entre 10 y 200. Y aquí nos falta hacerle una asignación. Luego mostramos val. Eso. Bien, por esta sería la función, ¿no? Volvemos, actualizamos y tenemos un valor aleatorio entre ese rango. Claro, en ningún momento hemos dicho que iba a ser un valor entero. Pero si queremos que sea un valor entero, pues le ponemos un floor por delante. Que sería otra de las funciones de mat. Directo acá lo pondremos. mat.floor. Y ahí está, ¿no? Ya es un valor entero. Y está entre el rango de números que dijimos. En ningún momento es menos de 20 y tampoco mayor de 200. ¿No? ¿Cómo es que funciona? Pues pueden ya hacer su propio análisis. Digamos que si yo quiero generar los números aleatorios entre 0 y algún otro valor, pues únicamente eso es bastante simple. De hecho, vamos a copiarnos todo esto y lo vamos a decir aleatorio 1 que se llame. Vamos a llamar aquí a aleatorio 1 y luego le vamos a decir que solamente vamos a generar hasta de 0 a 200. ¿Ya? Le pasamos a y b y aquí únicamente le vamos a decir que vamos a multiplicarlo por b. ¿Ya? De esta manera generamos números aleatorios desde 0 hasta b. ¿Ya? ¿Notan? Ahí. En ningún momento pasa de 200. Si no, nos vamos a extender toda la clase. Ya, ahí tenemos entonces el random, round, f-round, floor, que acabamos de verlo. El f-round representa el flotante más cercano, ¿ya? O sea, con n decimales. Nosotros especificamos ahí los n decimales. Luego tenemos el trunk, que me devuelve la parte entera. Y acá tenemos opciones, funciones bastante interesantes, métodos bastante interesantes para trabajar en la consola. Igual y les voy a pasar este archivito para que ustedes lo revisen a detalle. Hay bastantes cositas que ver aquí, podríamos verlas toda la clase, pero creo que no vale la pena. El console log es el que más utilizamos. Para utilizar cada uno de estos métodos, utilizamos por delante la palabra console. Console, punto, y ponemos eso. Bien, el console.clear va a limpiar la consola. Todos estos adicionalmente pueden ejecutarse al igual que cualquier código JavaScript dentro de la consola de nuestro navegador. Nosotros presionamos las teclas Control, Shift, I, ¿ya? O si no, hacemos clic derecho e inspeccionar y nos vamos al apartado de console. Acá podemos poner también document, digamos, punto write hola mundo, ¿no? Ahí está, y nuestro hola mundo se ha ejecutado, ¿no? Aquí también podemos hacer eso. Bien, ahora vamos a decirle console.clear, que es el comando que acabamos de decir, ¿no? Lo siento, ahí. Esto lo que hace es limpiar la consola, ¿no? Noten que teníamos antes algunas líneas que ya habíamos ejecutado y me las ha limpiado todas. Luego tenemos el console.error, info, log, que me sirven para mostrar mensajes de cierta forma. El error me mostrará mensajes un poco rojos, así como mensajes de error. De hecho son rojos los mensajes. El info, de hecho ya es depreciable esto. En su lugar se utiliza el log,
¿ya? Para depuración. Luego se puede hasta generar tablas dentro de la consola, ¿sí? Nosotros ponemos el valor y hasta un array o un array, una matriz, así podríamos pasarle a table para generar una tabla. El war me generará mensajes de color amarillo. El dir despliega una lista en otro formato más específico. El count cuenta el número de veces que se ejecuta cierto tipo de instrucciones. Esto pasa y se usa muy a menudo, tal vez lo lleguen a utilizar, cuando se cuelga alguna función que yo haya hecho por no sé qué razón, pero se ha colgado, es porque tal vez se está ciclando y algún ciclo por ahí nunca termina, o alguna función tampoco nunca termina, etcétera, ¿no? Entonces el count es muy útil porque me puede servir para ver cuántas veces está corriendo ciertas líneas de código. Yo le pongo ahí dentro de una función o dentro de lo que ustedes quieran el count y me va a ejecutar eso. Y el count reset me sirve para resetear este conteo, ¿ya? Digamos hemos llegado a 1.000.000, ya, contando. Luego quiero resetear este conteo y hacer otro count dentro de otra función. Entonces para eso utilizamos el count reset. Luego tenemos el group int. Ya, esto es para agrupar conjunto de peticiones o de consultas de consola, ¿ya? Podemos crear grupos, ¿ya? Son como subniveles. Creamos un grupo y dentro de ese grupo creamos todas los console logs, los console tables, los console clear, lo que quieran, ¿sí? Esto es para crear un group que sea collapse o no collapse, o sea que se despliegue y que no se despliegue. A ver, lo mostraremos. Vamos a decir console.group y le damos ahí primero, ¿no? Y noten, me crea un grupo y todo lo que yo ejecute acá lo puedo almacenar dentro de este grupo, ¿no? Que se llama primero. Aquí yo pongo console.log ¿no? Y lo puedo ocultar, ¿no? Está dentro de ese grupo. Luego tenemos el time.log, time.end, que es más o menos parecido al count. El time lo que hace es iniciar una marca de tiempo, el time solito. Luego el time.log muestra el tiempo transcurrido hasta cierto punto. Igual y pueden ponerlo dentro de alguna función y decir, para correr esta función está tardando cierto tiempo, ¿no? Para eso me sirve. Y luego finalizamos este conteo de tiempo, de marcas de tiempo, con el time.end. Algo que tal vez he visto que no se muestra mucho es de poder darle estilos a nuestros mensajes de consola. De hecho, creo que no sé dónde lo he visto esto y me parece interesante y por eso quería mostrárselos. Y lo hacemos de la siguiente manera. Podemos poner estilos CSS dentro de nuestros mensajes de consola. A ver. Digamos yo tengo console.log y ahí nuestro mensaje, ¿no? Ya, ahora quiero que este mensaje parezca como un botoncito, no sé, que tenga un fondito y cosas así. ¿Cómo hacemos eso? A ver, de hecho voy a hacerlo acá, ya, para que sea más cómodo. Console.log. Igual y se puede hacer acá, pero se va a borrar cuando presionamos F5, así que mejor lo hago acá. Bien, para aplicar algún estilo a algún mensaje, pues a mi mensaje, que es este, le voy a poner porcentaje C por delante. Ojo, esto es muy importante para que se puedan reconocer los estilos que vamos a poner a continuación. Entonces le ponemos %C. Y aquí vamos a ponerle, a ver qué sé yo, un background, podemos poner background, 2 puntos, a ver, CFC, no, FC creo que era, no, creo que era C. A ver, veremos. Ahí está, sí, plomito, ese quería. ¿No? ¿Notan? Ya me está empezando a poner estilos a mi mensaje.
No sé, y ojo que no aplican todos los estilos que conocemos en CSS, algunos únicamente. A ver, digamos el color también, le modificaremos el color, que tenga un color FFF, blanquito, ¿ya? Después, a ver qué más podemos poner. También le podemos poner un padding. Un padding de unos 3 píxeles. No, para que esté un poquito más separado. Ahí está. Otra forma para que, bueno, pues vean que se puede poner estilos, ¿no? El font size más creo que se puede modificar, no estoy tan seguro. Sí, creo que esto no se puede modificar. Bien, ya no nos emocionaremos. No todo se puede como acaban de ver. Lo que sí, tal vez si quiero centrar un poco esto, tal vez le podría dar un margin, que no sé si aplica también. Un margin left de unos 40 píxeles. Ahí está, ¿no? Se va recorriendo más al centrito. Y así, una forma para un poco darle los estilos que ustedes quieran. Continuamos. Ahora vamos a ver lo que es el DOM, ¿sí? ¿Qué es el DOM? Tal vez han oído hablar de él, tal vez no. Bueno, viene de las palabras en inglés Document Object Model, ¿ya? Modelo de objetos del documento estándar para acceder y modificar el contenido que tenemos en nuestra página web, ¿sí? La estructura, igual los estilos y muchas otras cosas más dentro de documentos HTML. Como dice acá, documentos HTML, XHTML, XML y otros más. Para utilizarlo utilizamos JavaScript, obviamente. Ahora, el DOM, para poder manejar el DOM existe este concepto de nodos, ¿sí? Y existen diferentes tipos de nodos. El document es uno de ellos. Nos han visto utilizar a lo largo de las clases la palabra document. Ese es uno de los nodos, de hecho, para poder acceder al nodo document. Otro es el element, luego tenemos el text, que es lo que contiene los elementos HTML. El attribute es, pues, así como class, como el ID, los atributos que tienen los elementos HTML. Por ejemplo, este es un atributo de un elemento HTML. También es considerado como un nodo. Esto también sería un atributo. Estos son los atributos, ¿no? Los que están en blanquito. Esto sería, esto de acá sería un text de un elemento HTML. Y comentarios y otros. Esos son todos los nodos, ya que existen. Creo que acá tengo una imagen. Aquí están. Nodos. Los tipos de nodos que existen en el DOM. ¿Ya? Dice que tiene 12 tipos de nodos, pero los más importantes son estos 5 que acabamos de describir. Document, element, attribute, text y los comentarios, ¿no? Entonces el DOM se divide en nodos, ¿sí? Para manipular el DOM lo hacemos a través de sus nodos. Empecemos con el document. Sí, luego vamos a ir viendo algunos más. Creo que el document es el más importante y el que engloba a los demás, ¿sí? A partir del document vamos a acceder a los demás. Por acá tengo otra imagen. Acá tenemos nuestra ventana. Tenemos dos historiales ahí. Aquí tenemos nuestro documento, ¿sí? Ahí está el document. Tenemos los enlaces y otras cositas que están en la parte del head, ¿no? Por eso está aquí arribita. Y luego está el contenido, ¿sí? Ahí tenemos un formulario. Tenemos text, radius checked, areas, password, select options, buttons. O sea, son elementos, ¿no? Son elements, que serían otro nodo más del document, que es el principal. Notan, entonces para acceder a estos tengo que primero acceder al document. Document, creo que así se pronuncia. Hay que pasar clases de inglés, chicos, pucha. Bien, empecemos entonces. Empecemos con los métodos de selección de elementos, ¿sí? Nosotros podemos seleccionar nuestros elementos HTML desde JavaScript, accediéndolos a través de su identificador, o sea, el ID que tienen estos como atributo. Es decir, si yo tengo por acá un div, ya, con un determinado ID,
contenedor, digamos. Entonces, utilizando el getElementById, yo puedo acceder a dicho elemento. Luego tenemos el getElementByTagName, que me sirve para elementos con el nombre de esa etiqueta, el tag name, ¿sí? Entonces yo le pondré aquí button, le puedo poner p de un párrafo, ¿no? Puedo ponerle div incluso. Luego tenemos querySelector, ya que el querySelector me devuelve el primer elemento que coincide con un determinado nombre de un selector. Este selector puede ser un selector de clase, un selector de tipo, ¿sí? Un selector de tipo, un selector de identificador, o sea, el ID también. Y el querySelector all hace lo mismo que el anterior, pero este me devuelve todos los elementos, por eso dice all también, que coinciden con un determinado grupo, con un determinado selector. Digamos, yo quiero todos los divs que sean contenedores, o sea, que tengan la clase contenedor. Entonces utilizaré un querySelector all. Ya, ¿cómo se utilizan estos? Ponemos entonces document para acceder al DOM. ¿Notan? Cuando yo empiezo a escribir document, incluso me dice DOM ahí. Estás queriendo acceder al DOM, en otras palabras. Luego le voy a decir aquí getElementById y quiero al elemento que tenga el ID contenedor. Muy bien. Ya está. Con esto he obtenido a este elemento, ¿sí? Y al obtener a este elemento ya puedo tener acceso a sus atributos, al contenido que tenga acá adentro, a todo de este elemento, ¿sí? Únicamente con esto. Y para poder manipularlo, pues no es más que poder asignarlo a alguna variable. Content, digamos. Content es igual a todo eso. Se recomienda que toda asignación que se haga desde el DOM se la haga a una constante, jamás a un let, ¿sí? Por recomendación. Luego si yo le pongo, digamos, console.log content y veamos qué nos va a botar esto. Ahí está, ¿no? O sea, tenemos a todo nuestro div con todo lo que este tiene. Ahora digamos que este es un class. Al ser este un class, pues esto obviamente me va a devolver nulo, porque ya no existe un ID con ese contenedor. Entonces ahora vamos a utilizar el querySelector. En lugar de getElementById vamos a decirle querySelector all. Ya. Quiero entonces todos los elementos que tengan la clase punto contenedor. O sea, con punto estamos diciendo que estoy buscando clases. Si yo le diría hashtag, ¿ya? Entonces buscaría todos los IDs, ¿sí? Al decirle punto, es igualito que en CSS, ¿no? Yo le pongo punto, hace referencia a las clases. Y ahí está. Me devuelve esto un node list porque me devuelve todo, ¿ya? Y en la posición 0 está nuestro div con la clase contenedor. Y si yo solamente le digo querySelector, ¿ya? Que es el otro que también habíamos dicho, solamente me devuelve el primer elemento que coincida con el nombre del selector que le he dado. O sea, este, ¿no? Muy bien. Entonces, nuevamente, estos elementos son solamente para obtener o seleccionar algún elemento HTML, ¿sí? Todos estos métodos. Luego vamos a ver métodos para manipular estos atributos. Los atributos de los elementos que ya hemos seleccionado. Podemos adicionarle atributos, podemos mostrar los atributos que tenga e incluso podemos eliminar estos atributos. Digamos que tenemos un input. Bien. A ver, ¿cómo vamos a acceder a este input? Le vamos a dar un class texto. ¿Ya? Un class texto. Entonces yo acá voy a hacer un querySelector de texto. Muy bien, aquí obtengo mi texto. Ahí está. Ahora voy a decirle content, así es como se llama, .setAttribute. Le voy a agregar un nuevo atributo. A ver qué atributo le puedo agregar. Value. Y el value que le voy a agregar va a ser hola, digamos. Ahí está.
O sea, estoy diciendo que en el atributo value va a tener el valor de hola, ¿no? Ahí está. Si nosotros vemos acá en value, ahora vale hola. O luego vamos a hacer un console.log para decirle content. Hemos hecho un set attribute. Ahora vamos a hacer un get attribute que lo que hace es devolverme el valor de algún atributo. Digamos del atributo class. ¿Qué es lo que hay en class? En class hay texto, ¿no? Class tiene el valor de texto, ¿no? Y eso es lo que nos devuelve. ¿Qué más podemos hacer? ¿Podemos eliminar algún atributo? Sí, también. Le vamos a decir content.remove attributes. Ahora sí. Type. Ahí está, ¿no? Ya no tiene el type text. Incluso con esto podemos modificar el type. Digamos, le vamos a decir que va a ser de type date, ¿no? Y ahora permite solamente introducir fecha. Fechas, ¿no? Es de tipo date. ¿Qué otros métodos tenemos para manipular los atributos? Bien, estos son bastante específicos, ¿sí? Se van directo a los atributos. Pero luego tenemos atributos globales. Es decir, puedo poner directamente el nombre del elemento en este caso. En este caso es content. ¿Sí? Content es lo que se llama el resultado de mi búsqueda, ¿no? De la selección de mi elemento o mis elementos. Entonces yo digo content.class, ¿ya? Content.class. Puedo ver las clases de un elemento. Content editable, si se puede o no modificar un elemento. Content dir, o bueno, el nombre de nuestro elemento, dir. Direccionalidad de un elemento. Es decir, si está de izquierda a derecha, que eso es por defecto en nuestra zona horaria, es decir, acá en Latinoamérica. En otros países será de derecha a izquierda, ¿no? Ahí está. Esto es lo que le ponemos y me lo modifica. Luego le ponemos un hidden, si eso no es visible. Podemos modificar el ID, styles. El tab index es cuando nosotros presionamos la tecla tab, se mueve entre elementos dentro del documento, ¿no? Dentro de la vista. Digamos, si yo presiono acá tab, se va a ir al primer al primer input, ¿no? Pero si yo quiero que se vaya, digamos, a un botón que está por acá, entonces le pongo un tab index a ese botón y se va a ir directo al botón primero. ¿No? Digamos, a ver, tenemos acá un botón. Button. Con un ID que sea botón, ¿ya? Const btn va a ser igual a document.getElementById, ¿no? Quiero el elemento que se llame btn, ¿no? Que tenga el identificador btn. Luego le vamos a decir acá btn.tab index y le ponemos ahí un número. A los inputs solamente aplica esto, creo. Sí, solamente aplica a los inputs. El tab index. No, bueno, no es muy buen ejemplo. Continuamos. Si yo tuviera aquí más inputs, entonces sí podría modificarlo. Ya, pero para no tardarnos mucho, continuaremos. Luego puedo cambiar el title, la propiedad title también, o el atributo title de algún elemento. Todos estos son atributos globales porque la mayoría de los elementos, casi todos, los tienen. Casi todos tienen una class, un content editable. Digamos que yo tengo un h1 con un hola mundo ahí, ¿ya? Y luego quiero rescatar este h1 con un query selector, a ver, que diga h1. ¿Ya? Luego mostramos este h1 para ver que se esté rescatando correctamente. Ahí está nuestro h1. Bien, ahora le vamos a decir h.contentEditable true. Ahí está. Sí. Me lo ha vuelto un input a mi h1. Algo muy curioso, ¿no? Si queremos que algún valor sea editable, entonces le ponemos contentEditable true. Bien. Eso es lo que hace el contentEditable. Luego el dir es para la dirección, ya les dije. El hidden es para ocultar algún elemento. Style es para darle nuestros propios estilos. Digamos a ese botoncito que está ahí.
pero le vamos a dar un presiona, sí, para que se vea su contenido. Y le vamos a dar, a ver, ¿dónde está nuestro btn? btn.style.background, ¿no? Es decir, que una vez que yo estoy en Style, al presionar punto puedo acceder a todos los estilos de un CSS que ya conocemos, ¿no? Ahí está todo lo que ya conocemos. Puedo ponerle un padding incluso, un margin, puedo cambiar el font size, etcétera, ¿no? Pero en este caso, los nombres de estos atributos no son como en CSS. Por ejemplo, el font style en CSS se ponía font-style, ¿no? De esta manera. Pero si recuerdan, habíamos hablado en la clase anterior, en JavaScript utilizamos camel case. Por tanto, el cómo nombramos a las variables va de esta manera, ¿no? En camel case. Ya, pero le vamos a poner background. Un background de color. No sé si funciona esto. A ver, quiero probar. Vamos con blue. No, parece que no funciona el blue. Qué triste. Claro, todo lo que estamos haciendo no estaba funcionando porque, y desde hace rato, ¿no? No estaba botando un error porque el ID de nuestro botón es botón. ¿Sí? No es btn como le estamos poniendo acá. Botón, así es como se llama. Y ya ahora sí va a funcionar incluso el background que le estaba poniendo hace rato. Background, quiero ponerle blue. Bien, así ahora sí está funcionando, ¿no? Detalles. De esa forma aplicamos estilos, todos los estilos que ustedes quieran. El title, etc. Luego tenemos atributos de inputs que solamente se pueden modificar a los inputs, ¿sí? Atributos que solo se modifican a los inputs. Como el class name, muestra todas las clases de un elemento. Si solamente tiene una clase, entonces, pues, si tiene varias clases, todas esas clases. A ver, probamos ya que tenemos acá un input, le añadiremos más clases. Clase 2, clase 3, así, ¿no? Una nueva clase para un elemento siempre está separado por un espacio, ¿no? Es decir, que este elemento, ¿cuántas clases tiene? Tiene 3 clases, ¿no? Ahora vamos a ver su class name de esto. ¿Dónde está? Content. Content.className. Veamos. Ahí está. Texto clase 2, clase 3, ¿no? Me devuelve todas los... ¿Por qué está mostrando 2? Claro. Y esto hace lo mismo. Al mostrar todas las clases de mi elemento, ¿no? Esto ya no lo estamos usando. Bien, entonces lo que hace el class name es mostrarme todas las clases de un determinado input. Sí, ahí están nuevamente. Luego tenemos value para modificar el valor. Eso ya lo hemos usado. Algo similar, ¿no? Ahora podemos hacer value incluso. ¿Dónde está? Hace un momento y lo hicimos diferente lo del value, ¿no? Lo hicimos con el set attribute. Ahora vamos a hacerlo con content.value. Y le vamos a dar el valor que queremos. Nuevo valor. Muy bien, pero no se va a modificar porque acá es de tipo date. Ahora está. Nuevo valor, ¿no? También le podemos modificar el type. Así igualito, de la misma forma. En lugar de value, acá le vamos a dar type. Tiene un accept. Para restricciones de únicamente inputs de tipo file. Min length más length. Esto me sirve para, si igual, un tamaño mínimo requerido o máximo requerido. Si quiero que tenga un placeholder, igual le puedo poner el texto de ayuda, ¿no? Placeholder. Que no es lo mismo que el valor, ¿no? El placeholder es un texto de ayudita, como ya saben. El require, si quiero que sea requerido. Luego atributos de estilo. Como les había dicho, ¿no? Utilizamos camel case en todos los atributos de los estilos. Por ejemplo, margin top, ¿no? Antes era, nuevamente, margin top. Ahora es margin top, con mayúscula la primera. También podemos manipular las clases. Podemos agregar nuevas clases, remover algunas clases.
Podemos acceder a una determinada clase en una determinada posición. Podemos saber si existe o no una clase con contains. Esto nos devuelve true y false si es que existe o no una determinada clase. Replace, reemplaza una clase por otra. Toggle, saca o agrega una clase. Esto dependiendo, el toggle es bien bonito, se utiliza mucho para hacer esto, ¿sí? Cuando yo presiono, digamos, un botón y luego vuelvo a presionar el mismo botón, a eso se le llama un toggle. Noten esa animación que está pasando, aparece y desaparece mi menú. Van a utilizar mucho el toggle. Cuando yo presiono esto, está preguntando si el menú que ahorita está mostrando se está mostrando. Si no se está mostrando, entonces lo muestra, o sea, hace un toggle. Y si se está mostrando cuando yo presiono esto, se oculta, ¿no? Así es como actúa. Lo presiono. Al presionarlo pregunta, ¿el menú se está mostrando? No. Ya, entonces lo voy a mostrar. Luego lo vuelvo a presionar. Cuando lo presione, vuelvo a preguntar, ¿el menú se está mostrando? Sí. Ya, entonces lo voy a ocultar. Eso es lo que hace el toggle. ¿Ya? Luego para manipulación de texto tenemos text content. Solo modifica texto puro. El inner HTML puede añadir contenido HTML neto, así, todo lo que ustedes quieran. Digamos, tenemos acá, a ver. El inner HTML igual es bastante usado. Dentro de este contenedor vamos a poner ya. Tenemos class contenedor, a ver si tenemos ahí por ahí ha hecho esto. No lo tenemos. Entonces vamos a tener ahí contenedor y lo vamos a asignar a un content, a un contenedor, ¿ya? Van a disculpar que esté un poquito desordenado. Entonces tenemos contenedor.inner HTML. Lo que va a hacer esto va a ser agregar contenido HTML. Me gusta utilizar los backticks para esto. Y ponemos ahí nuestro contenido. Digamos, quiero agregar un H4. Perdón, un H4. Hola. Y un párrafo con un lorem de 4 palabras. Veamos. Ahí está. Se ha agregado ese contenido a mi contenedor. Notan que si vemos acá, mi contenedor no tiene nada, ¿no? Está vacío. Pero cuando yo le digo de este contenedor en su inner HTML, agregarle el contenido que te estoy diciendo acá. Entonces, no solamente puedo agregarle texto, sino también elementos HTML, incluso con clases y todo. ¿Ya? Si nosotros inspeccionamos esto, vamos a ver que eso es lo que está pasando. Ahí está, ¿no? Nuestro contenedor, y dentro del contenedor está el H4 y el párrafo. ¿Qué más tenemos? Textos, el other HTML, todo el contenido, incluida la etiqueta del elemento. O sea, la etiqueta de inicialización y de finalización. O sea, esto más va a incluir, no solamente el contenido. Ya, luego tenemos creación de elementos. Puedo crear elementos totalmente de cero. Una forma de hacerla es esta que acabamos de ver. Otra forma que es más correcta es hacerlo a través del Create Elements, Create Text Node o Create Document Fragment, que de hecho hay más formas de crear. El Document Fragment me crea un fragmento de HTML que está listo para ser agregado a algún otro lado. Me sirve mucho este Create Document Fragment para crear fragmentos de HTML que se van a ir repitiendo en diferentes partes, para que yo no lo haga lo mismo varias veces. ¿Ya? Eso es el Create Document Fragment. Crea un fragmento de HTML. Luego tenemos hijos. Podemos agregarle hijos a ciertos elementos. Append Child agregará un hijo. First Child me devuelve el primer hijo. Last Child me devuelve el último. First Element Child me devuelve el primer elemento hijo. ¿Ya? Esto es muy importante de entender este concepto porque, a ver, ¿cómo podemos mostrarlo? Porque si recuerdan habíamos hablado sobre nodos, ¿no? Existen nodos de texto, nodos de elementos y otros más, hasta comentarios. Y este First Child
lo que hace es devolverme el primer nodo de cualquier tipo, ¿sí? Si hay un text node por ahí, entonces me devuelve text node como hijo. Y no tal vez el hijo que yo quiero, que por lo general siempre es un elemento. Si digamos aquí, a ver, yo tengo un div con una clase C1 y aquí tengo un párrafo con un lorem de 3 palabras y a continuación tengo un button. Así, ¿ya? Bien, entonces, a ver, vamos a copiarnos esto de aquí. Contenedor 2 lo vamos a llamar, o C2, ¿ya? ¿Cómo se llamaba? Aquí también C1 se llama. Entonces que se llame C1. Ya, y vamos a obtener a C1. Muy bien. Aquí se le he puesto, perdón. C1, ¿no? Entonces le vamos a decir C1, perdón, console. A ver, otra vez. Aquí dentro de este console nada más lo vamos a hacer para no estar tan desordenados. C1.firstChild. Queremos mostrar su primer hijo. Veamos qué es lo que nos va a mostrar. Vámonos a console y me muestra un text. Qué tomada de pelo, ¿no? Qué tomada de pelo, porque si nosotros inspeccionamos acá, dentro del C1, el primer hijo que yo veo es el párrafo y no ese text. Dice que hay un text. Veamos algunas otras funciones antes de mostrar esto. Child node. Todos los hijos. Child me devuelve todos los elementos hijos. Primero veamos child node para entender por qué me ha mostrado ahí text, ¿ya? C1.child. Children, perdón. Pésima pronunciación, me aplazo en inglés. Vamos a consola y ahí está. Ah, no, child node teníamos que hacer, ¿no? Children node child. Perdón. Child nodes. Ahora sí, aquí se va a entender. Dice que tiene 5 hijos nodos, o sea que de nodos de diferente tipo, hasta comentarios aquí va a reconocer. Por eso se puede hacer todos. Si ustedes encuentran un comentario por ahí pueden descomentarlo incluso. Ya. ¿No? Fíjense, el primer hijo es un texto, luego tenemos un párrafo, luego un texto, luego un botón, luego otro texto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo tantos hijos? Si solamente aquí yo viendo en mi HTML no tengo más que 2 cosas. ¿Dónde estoy metiéndole texto? En ningún momento, ¿no ven? Bien, pasa lo siguiente. Reconoce un texto cuando nosotros hacemos un salto de línea. Si nosotros lo ponemos todo así seguidito, entonces pues no va a reconocer ningún hijo. Y como había 3 saltos de línea, entonces había 3 hijos de texto. ¿No? ¿Notan? Ahora solamente ya tiene 2 hijos. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer así tan feo toda mi estructura HTML. Ni se entiende, ¿no? Me gusta manejarlo así, es entendible, yo lo entiendo, otros lo entienden y se puede trabajar así. Entonces, ¿qué hago? Si quiero acceder a sus hijos, ya no lo voy a hacer utilizando el child node, sino el children, ¿no? Children, pronunciación. Y ahí, eso me devuelve una colección HTML. Y ahí están, ¿no? Sus 2 elementos. Y ahora sí, si yo muestro el first child, ya se va a entender por qué me muestra un text, ¿no? Pero si yo muestro, perdón, el first element child, el primer elemento hijo me va a mostrar, que en este caso es el párrafo. Ahora sí. Incluso puedo hacer esto, tal vez suene un poco confuso, pero first element child, ¿puedo volver a hacer first element child? Sí. Pero también puedo hacer un first child. Y me va a botar texto. El texto lorem input dollar, ¿no? ¿Qué es el texto que tiene ese párrafo? En otras palabras, lo que he hecho ha sido ir al hijo del contenedor C1, al primer hijo, al first child, ¿no? Este hijo a su vez tiene otro hijo que es su texto de adentro, ¿no? Y así sucesivamente, así pueden ir entrando a más elementos. Uy, ya se nos está yendo la clase, chicos. Ya mucha emoción. También tenemos métodos de hijos para reemplazar hijos, remover hijos, verificar si tiene hijos o no. Vamos a ver un ejemplo muy bonito la próxima clase de cómo utilizar todos estos métodos en una sola vez, ¿sí?
método de hermanos, si existe hermanos, si tiene hermanos o no, ir a su anterior hermano, ir a su siguiente hermano, next, previous element. El closest lo que hace es buscar el elemento padre más cercano con un determinado selector que yo le diga. O sea, el closest recibe como parámetro un selector. ¿Ya? Si yo le pongo punto content, pues va a buscar a su papá. En otras palabras, ¿dónde está mi papá? Dice. ¿Cómo se llama tu papá? Se llama punto content. O sea que tiene una clase content. Pero si hay dos que tienen esto, va a buscar al más cercano, ¿no? Eso es lo que hace el closest. Ya, pero todo esto lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Luego tenemos el add event listener, que de hecho ya esto es un poquito más avanzado, aunque también ya lo han debido ver. Es para agregar funcionalidad a cualquier elemento, ¿sí? Cada vez que pase un determinado evento. Digamos, cuando yo empiece a escribir en acá, quiero que pase, no sé, tantas cosas pueden pasar. Que desaparezca el texto de aquí, que se vuelva de un color, de otro color, que el tamaño cambie, que las cosas se muevan, todo lo que ustedes quieran o lo que ya hemos visto. Agregarle hijos a un padre. Se puede hacer a través del add event listener, ¿sí? Cada vez que pase algo. Igual, el add event listener, de hecho acá ya está. Recibe dos parámetros. El primer parámetro es el evento, ¿sí? Que el evento lo ponemos entre comillas y decimos qué tipo de evento. Habíamos visto un montón de eventos. Uno de los eventos es cuando nosotros hacemos clic sobre algo. Otro evento es cuando pasa un cambio sobre algo. Por lo general los cambios son sobre los inputs. Y incluso cuando hago un check, ¿ya? Y así. Entonces cada vez que pase todo eso, cualquiera de estos eventos, se dispara esta función, la función que nosotros nos vamos a crear, en la cual podemos meter lo que nosotros querramos. Y así, pero eso vamos a ver la clase siguiente y con eso ya vamos a terminar JavaScript. Se nos ha extendido un poco la clase, pero creo que valía la pena explicarlo por lo menos a grandes rasgos cada uno de estos conceptos. Y hasta aquí sería nuestra clase de hoy. Espero que se haya entendido, chicos. Vamos a ver un bonito o dos ejemplos por lo menos la próxima clase.